En el siguiente circuito nos pide hallar el calor disipado en unidad de tiempo por la resistencia de 3 ohmios. Básicamente lo que nos piden es la potencia que disipa esta resistencia de 3 ohmios. Para hallar la potencia tenemos la siguiente ecuación. La potencia es igual al voltaje por la intensidad. En este caso, para hallar la potencia tendríamos que hallar el voltaje que está presente en esta resistencia y asimismo su corriente. Bueno, tenemos que hallar primero el voltaje, ya que luego aplicando la ley de Ohm podremos fácilmente hallar la corriente. Entonces lo que voy a hacer es reducir este circuito a una resistencia equivalente y de ahí voy a ir retrocediendo hasta llegar a este circuito en el inicial para poder analizar y obtener lo que necesitamos para resolver el circuito. Bien, nos damos cuenta que en este circuito tenemos estas dos resistencias que están en paralelo. Entonces, si están en paralelo, la podemos reducir a una resistencia equivalente. Entonces, dibujamos nuevamente el circuito. Esta resistencia equivalente entre 3 y 6 nos da un valor de 2. 4, nos da un valor de 2. Luego vemos que estas dos resistencias están en serie, así que podemos sumarlas, y que simplemente lo que vamos a hacer es sumarlas. Entonces el circuito nos va a quedar de la siguiente manera. Nuevamente estas dos resistencias que tenemos acá están en paralelo, así que podemos reducirlas a una resistencia equivalente y nos queda de la siguiente manera. Nos da un valor de 2. De 2 unidades, o bueno, en este caso serían de 2 ohmios, ¿no? Todo está en ohmios. Bien. La conversión de resistencia equivalente en paralelo, eso ya se sabe, así que lo hago directamente. Ahora, por último, estas dos resistencias están en serie, así que simplemente la resistencia equivalente total sería de 4 ohmios. Entonces, en el circuito obtendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a obtener lo siguiente. Una resistencia total de 4 ohmios y un voltaje de 120 voltios. Ahí se nota mejor. Ya. Tenemos esto, ¿no? Aquí vamos a aplicar la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. El voltaje es de 120, la resistencia equivalente es de 4 ohms y lo que queremos hallar es la corriente, ¿no? Resolviendo esta ecuación, la corriente me da un valor de 30 amperios. Eso es la corriente que circula por este circuito. Igual a 30 amperios. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es retroceder hasta obtener el circuito inicial. En un circuito en serie, en un circuito cuando las resistencias están en serie, la corriente que pasa por esta resistencia es igual a esta corriente. Por lo tanto, voy a dibujar acá nuevamente. Voy a dibujar los circuitos y luego vamos a retrocediendo. Bien, ahora vamos a continuar. Habíamos hallado ya la corriente, que era igual a 30 amperios. Y lo que vamos a hacer es regresar de circuito en circuito hasta poder hallar el voltaje que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Bien. Esta resistencia de 4 ohmios viene de dos resistencias en serie, que ya habíamos analizado. Y en un circuito en serie, en un circuito donde las resistencias están en serie, la corriente que pasa por cada resistencia es la misma. Entonces, si acá pasan 30 amperios,
por esta resistencia van a pasar 30 amperios y por esta resistencia también van a pasar 30 amperios. Entonces vamos a hallar el voltaje que está presente en esta resistencia a través de lo que es la ley de Ohm. Voltaje va a ser igual a la intensidad, que es 30 amperios, por la resistencia de 2 ohms, que nos da un voltaje final de 60 voltios. Bien, ahora si recordamos, esta resistencia de acá viene de dos resistencias en paralelo de 4 ohms cada uno. Aquí tenemos el circuito. Entonces la teoría nos dice que cuando dos resistencias estén en paralelo presentan ambos el mismo voltaje. Entonces, si en esta resistencia, o sea, esta resistencia de 2 ohms es equivalente a estas dos resistencias de 4 ohms, si en esta resistencia hay 60 voltios, en estos dos puntos también va a haber 60 voltios. También hay 60 voltios. En estos dos puntos hay 60 voltios. Y como está en paralelo con esta otra resistencia, en este punto también van a haber 60 voltios. Entonces nuevamente yo quiero hallar la corriente que circula por esta resistencia. Aplico la ley de Ohm. 60 voltios va a ser igual a la corriente que quiero hallar por la resistencia, que es 4 ohms. Lo que nos da un valor de que la corriente es igual a 15 amperios. Entonces la corriente que circula por esta resistencia es igual a 15 amperios. Bien. Por último, esta resistencia viene de lo que es de dos resistencias en serie de 2 ohms cada uno. Entonces, como ya había dicho, la corriente que pasa por esta resistencia es igual a la corriente que pasa por esta resistencia. Así que si aquí pasa 15 amperios, también aquí va a pasar 15 amperios. Ahora aquí, para hallar el voltaje que está presente en esta resistencia, simplemente voy a hacer el mismo procedimiento, ¿no? El voltaje va a ser igual a 15 amperios por 2 ohms. Y esto nos da un voltaje de 30 voltios. Ya en este punto, en esos dos puntos hay 30 voltios. Ahora regresamos, ahora sí, al circuito del que partimos. Perdón, al circuito desde donde partimos. Y esta resistencia de acá, de 2 ohms, viene de dos resistencias en paralelo que son de la resistencia de 3 ohms y de 6 ohms. Nosotros queremos hallar la potencia que disipa esta resistencia. Pero, como ya les había mencionado, entre estos dos puntos existe un voltaje de 30 voltios. Existe un voltaje entre 30 voltios, ya que están en paralelo. Existe un voltaje de 30 voltios. Por lo tanto, el voltaje que pasa por esta resistencia es de 30 voltios. Así que voy a aplicar la ley de Ohm para hallar la corriente, que sería voltaje es igual a corriente por resistencia. 30 voltios, que es lo que tengo, es igual a la corriente, que es lo que yo quiero hallar, y la resistencia de 3 ohms. Nos da una corriente al final de 10 amperios. Ahora, para hallar la potencia, ya para terminar, hoy no se nota, ya, ahí está. El voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Tengo aquí 30 voltios igual a la corriente que quiero hallar por la resistencia de 3 ohms, nos da una corriente de 10 amperios. Bien, acá para hallar la potencia finalmente reemplazo los valores que tengo. La potencia va a ser igual al voltaje que quiero hallar, que es de 30 voltios por la corriente de 10 amperios, y esto nos va a dar al final una potencia de 300 watts.